Ahora con Hermann Feigenbaum, creo que lo dije bien, director del programa de Real Estate de la Universidad Torcuato Di Tella y director de Cushman & Wakefield. Hermann, ¿cómo estás? Julieta Tarrés, buenas tardes. Hola Julieta, buenas tardes. Te felicito por cómo pronunciaste mi apellido. Decime que me está cargando. No, te lo real? digo de verdad. ¿Se dice? Te lo digo de Ahora verdad. tengo un problema con el nombre. ¿Se dice Hermann o Hermann? Esa es una larga disyuntiva. Puedes decirlo de las dos maneras. Bueno, entonces lo dije bien, todo bien. Sí, No, todo porque bien. a veces cuando lo estoy leyendo antes de presentarte digo, ¿cómo lo digo? Y bueno, y lo tiro a ver qué sale. Sí, a veces uno aparte se confunde y termina diciéndolo de cualquier manera, ¿no? Ante esa duda. A vos te deben llamar siempre por el nombre, porque el apellido es difícil. Me llaman de maneras de las más insólitas que te puedas imaginar, así que... Bueno, lo dejamos para otro día el capítulo. Dejémoslo para otro día, exactamente. Bueno, estuve leyendo un informe que hicieron en combinación con reporte inmobiliario, pero también con la asistencia, imagino, técnica de la Universidad Torcuato Di Tella. Me imagino que habrán utilizado la econometría de los expertos. Y lo que más me interesó fue la rentabilidad, la diferencia que hay entre tener una inversión en una oficina y una inversión en una propiedad para vivienda. Sí, la verdad que es un estudio que queremos hacer hace mucho tiempo y con los amigos de Reporte Inmobiliario, que tienen muy buenos datos del sector residencial, finalmente pusimos manos a la obra y estuvimos un tiempo trabajando. Lo primero que te quiero decir es, hay un dato que todo el mundo sabe, que no es novedad, que es, las oficinas tienen mayor rentabilidad que las viviendas cuando uno las alquila. Sí. No las alquila... Ahora, tiene una mucho mayor rentabilidad, 2,5 veces o 3 veces más rentabilidad las oficinas que la vivienda. Claro, acá estoy leyendo los porcentajes, el retorno para oficinas sería del 6% anual y el rendimiento para un departamento de vivienda sería de 1,6% anual. La pregunta es, ¿datos brutos o datos netos? Son brutos en el sentido de que no incluyen impuesto a las ganancias. Son antes de impuesto a las ganancias, son netos de impuesto al cheque o algún otro gasto que puedas tener. Bien, y en dólares, ¿no es cierto? Una renta en dólares estamos hablando. Bueno, nosotros hicimos la medición en pesos, porque para poder ecualizarla. Porque ¿qué hicimos? Contame. Lo que te quiero decir es algo diferente. Primero, que las oficinas rinden 2,5 veces o 3 veces más que las viviendas se sabe hace mucho tiempo. Sí. Y nosotros lo venimos midiendo y diciendo, etcétera. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué pasa eso, ¿no? Porque la verdad es que todos podríamos decir, bueno, entonces vamos todos a invertir en oficinas, porque es 3 veces la rentabilidad en un mismo inmueble. Bueno, la verdad que las oficinas son un poco más difíciles para invertir, porque requieren tickets más grandes, porque no hay tantas. Buenos Aires tiene muy pocas oficinas en relación a la cantidad de población y al tamaño de la economía. Si uno lo compara con Santiago de Chile, tiene el 30% de los metros cuadrados por habitante que tiene Santiago de Chile, de oficinas. Claro. Imagínate que es poquísimo. Y porque aparte las oficinas son un negocio que se hace todo con plata declarada, se declara en la escritura, los alquileres se facturan en su totalidad masiva, requiere un grado de formalidad que muchas veces el mercado de vivienda no tiene, y cuando uno es un pequeño inversor, eso puede hacer una diferencia. Entonces, las oficinas a raíz de eso sacan ventaja y tienen una rentabilidad mucho más alta. Ahora, lo que miramos nosotros es algo diferente. Nosotros nos pusimos en el año 2014 y calculamos cuánto han crecido las rentas desde el 2014 al 2020, corregido por inflación, es decir, asumiendo que no hubo inflación a lo largo de todos estos años. Y lo que vemos es que los alquileres residenciales se mantuvieron más o menos igual a lo largo del tiempo. Creo que hay una diferencia del 3% en el valor de lo que se paga hoy versus lo que se pagaba en 2014. En cambio, las oficinas han aumentado su renta un 70%. Es decir, no solo es una rentabilidad más alta, sino que aparte, si uno mira sus últimos 6 años, la rentabilidad de las oficinas ha subido muchísimo más que en las viviendas. Entiendo. Ahora, la pregunta que te hago es, ¿cuánta capacidad para seguir desarrollando oficinas hay en Buenos Aires, alrededores y quizás en algunos distritos del país que demanden oficinas? ¿Y cuánta necesidad de vivienda hay en las mismas ciudades o en los mismos distritos? Sí, bueno, la necesidad de vivienda es enorme, tendiendo a infinito, ¿no? Claro. Hay un déficit habitacional enorme. La pregunta que hay que hacerse en vivienda es cómo se hace para que sea accesible, un valor que sea accesible para la gente. Claro.
muchos países del mundo, no solamente países desarrollados, países sudamericanos como Chile, Perú o Brasil, tienen programas de acceso a la vivienda que en su gran mayoría pasan por facilitar el crédito, ¿no? Facilitar crédito de largo plazo, crédito hipotecario. Eso en Argentina ha tenido algunos momentos en la historia en los cuales han sucedido. El último fue el de los créditos UBA, hace un par de años. Antes de eso había sido en el 2007. Sí, y antes en 2000 creo. Y antes, claro, antes en los 90. En los ¿no? 90, claro. Sí. Todo el gobierno de Menem hubo mucho acceso al crédito hipotecario. Es interesante porque cuando uno ve el acceso al crédito hipotecario sostenido durante un periodo largo de tiempo, aumenta mucho la cantidad de construcción. Claro. La cantidad de metros de construcción aumentan y el precio baja. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta, entonces el precio baja. Entonces es muy virtuoso poder dar crédito y facilitar el acceso a la vivienda. Es muy virtuoso porque tiene un montón de otras externalidades, porque las familias que pueden ser dueñas de su vivienda les va mejor. Hay una cantidad de mediciones que muestran que consiguen mejor trabajo, progresan, digamos, ¿no? Progresan, sí. Exactamente. Ahora, y también debe ser un cambio edilicio para las ciudades, una mejora notable. Cuando uno va a una ciudad que no tiene inversión, lo nota enseguida cuando la visita, solamente con pasear por la calle. Y cuando vas a un lugar con mucha inversión edilicia, en este caso de viviendas, vas a ver edificios nuevos y demás, y se nota, ¿no? Desde afuera, sin conocer el detalle. En general eso funciona. También te podría decir que París fue construida en su totalidad en el siglo XIX. Sí. Es decir, que hay diferentes factores que afectan, pero sin duda la disponibilidad de capital para invertir en el entorno físico mejora la calidad de vida de la gente, mejora la infraestructura urbana y mejora que en general como estamos todos y las viviendas en sí. Sí. Entonces la demanda de vivienda es enorme y la verdad que depende del acceso al crédito. Lamentablemente en general lo que hemos tenido, el crédito hipotecario, no ha terminado bien, no han sido historias que han terminado bien y que permitan retomarlas, entonces ahí tenemos una dificultad muy importante. Bien, te quiero hacer una pregunta relacionada con las oficinas. Bueno, ¿es más rentable tener oficinas? Sí. ¿Cuánta demanda de oficinas hay, por ejemplo, en AMBA o en el conurbano Corredor Norte, teniendo en cuenta lo que pasó este año? Bueno, justamente, porque me preguntabas antes, sí. Demanda de vivienda, demanda de oficina. Demanda de oficina hoy es un gran signo de interrogación, donde todo lo que tenemos es teoría. Cualquier cosa que digamos es una especulación sobre qué va a suceder a futuro. Claro. Te digo mi especulación, que es en base a lo que yo creo, pero que hay que probarla. Bueno, pero sos un conocedor de la industria, así que tu especulación vale más que la de cualquiera. Bueno, no sé si la de cualquiera, pero... Bueno, la mía seguro. Bueno, entonces... En Buenos Aires en particular, en Argentina solo hay un mercado grande de oficinas en Buenos Aires, porque todas las sedes administrativas de las empresas están acá. Y en Buenos Aires en particular te dije hay muy pocas oficinas. Y sobre todo, y aparte, dentro de esas muy pocas oficinas buenas que hay, que sirven para las empresas, hay también muchas que son obsoletas, que están viejas, que no reúnen buenas condiciones. Entonces, si bien ahora ha subido la cantidad de oficinas vacías que hay en la ciudad, no llegan a ser muchas. Y pasado este momento en el cual las empresas en muchos casos no están usándolas, y entonces en eso las dejan, creo que van a volver a ocuparlas en el segundo semestre del 2021. Claro. Por lo cual, mi impresión es que la demanda se va a mantener bien y vamos a tener lo que se llaman niveles de vacancia, niveles de oficinas vacías muy bajos con respecto a la mayoría de los otros mercados del mundo y de la región. Así que si me preguntas, ¿vale la pena invertir en oficinas? ¿Voy a tener quien me pague renta? Yo diría, con buenos productos en la ciudad de Buenos Aires, eso va a pasar. Bien, entonces vos notás que como eso se va a dar de manera escalonada, es posible que sí se den nuevas inversiones en nuevos desarrollos de oficinas en el futuro, no ya, pero quizás a fin del año que viene, porque todavía tenés oficinas ociosas, o en 2022. Bueno, hay una cosa que pasa con las oficinas, y es que no se venden, se alquilan. Claro. No es como un departamento, o un edificio de departamento, por ejemplo, que vos lo empezás a construir y inmediatamente empezás a vender, y entonces lo haces cuando hay demanda. Las oficinas se construyen para tener renta 3 años después, por lo cual yo diría que algunos desarrolladores, viendo que los costos de construcción en dólares están muy bajos en este momento, estamos en el mínimo histórico de los últimos 30 años de costo de construcción,
están aprovechando esta oportunidad para tratar de lanzar algún proyecto en el corto plazo y aprovechar costo de construcción bajo y una demanda futura que va a venir. Claro. Como análisis final de este trabajo que hicieron, ¿a qué otra conclusión llegaste más allá de la diferencia que hay en la rentabilidad? ¿O están trabajando en algún otro foco de investigación? Te diría dos cosas, te diría. Primera conclusión es que las oficinas siguen al dólar BNA y las rentas siguen al índice de salarios del INDEC. Si uno se fija, las curvas, las viviendas van con el índice de salarios y los salarios no suben, las viviendas no suben, y en cambio las oficinas siguen a los valores en dólar BNA, no a dólar paralelo, pero sí en dólar BNA. Bien. Otro foco de investigación muy interesante, que da para otra charla quizás en otro día, es qué está pasando con los inmuebles para logística, para distribución. Los centros de distribución, claro. Claro, la pandemia vino a acelerar el e-commerce y a acelerar nuevas formas de venta y llegada de producto a los clientes, y esto ha desencadenado una cantidad enorme de nuevas necesidades para almacenar esos productos para luego distribuirlos que antes no existían. El más notable de todos es lo que se llama depósitos de última milla, es decir, antes los depósitos estaban en los suburbios, en lugares muy grandes, depósitos muy amplios, pero eso no es eficiente si uno es un mercado libre que tiene que distribuir paquetes adentro en el microcentro de la ciudad o en el barrio de Belgrano. Claro. Entonces, para esas necesidades se necesitan depósitos más pequeños dentro de las ciudades que permitan una llegada muy rápida a los clientes, y ese es un mercado que está estallando en este momento y que ha tenido una demanda fenomenal y que va a seguir porque responde a una nueva realidad económica, que la nueva forma de comprar va a ser online. Claro, correcto. Bueno, muchísimas gracias por el análisis. Ojalá la próxima vez podamos analizar este punto que me estás marcando ahora. Genial, Corita, te agradezco muchísimo el tiempo. Un placer, que tengas felices fiestas.